Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy sumamente feliz de tenerlos por aquí hoy, listos y ansiosos por sumergirnos en un tema que, seamos totalmente honestos, nos tiene a todos completamente enganchados y al borde del asiento. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas, analizadas y, últimamente, envuelta en controversia y conflictividad del mundo del espectáculo turco, la inigualable Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje profundo y exhaustivo porque vamos a desglosar toda la historia, absolutamente cada detalle, desde su explosiva química en pantalla que nos cautivó a todos, pasando por su romance de ensueño que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, hasta llegar a la supuesta tensión pública que ha marcado los últimos meses de su relación y las especulaciones, a veces esperanzadoras y otras desalentadoras, sobre una reconciliación que parece, a día de hoy, prácticamente imposible, aunque en el mundo del corazón nunca se sabe. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor que ha circulado por las redes, cada declaración que han hecho públicamente, intentando separar la verdad palpable del puro chisme farandulero que tanto nos gusta, pero que a veces distorsiona la realidad. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este torbellino de drama, intriga y pasión, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto que me ayudaría muchísimo. Si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo, no lo dejen para después. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre las últimas noticias, los chismes más jugosos que hacen temblar al mundo del espectáculo y los análisis más profundos y detallados del panorama del entretenimiento, tanto nacional como internacional. Así que no lo piensen más, hagan clic en ese botón de suscribirse que les está esperando y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todo y no perderse absolutamente nada. Ahora sí, con la energía recargada y las expectativas altas, empecemos este viaje. Recordemos con nostalgia cómo comenzó todo este fenómeno. Hande y Kerem, dos nombres que ya resonaban con fuerza en la industria del entretenimiento turco, cada uno con una trayectoria sólida y una base de fans leales, pero que alcanzaron un estrellato global sin precedentes gracias a la serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como la conocemos y disfrutamos en muchos países de habla hispana. Desde el primer episodio, desde el primer cruce de miradas entre Eda y Serkan, sus personajes, la química entre ellos era innegable, palpable a través de la pantalla. Esa chispa en pantalla era algo que no se podía fingir, una conexión genuina que trascendía la actuación, y los fans alrededor del mundo lo sintieron al instante, conectando con ellos de una manera muy especial. Rápidamente, como era de esperar, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Al principio ambos lo negaban rotundamente, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo con una gran relación profesional. Pero seamos honestos, las miradas cómplices que se dedicaban, las risas compartidas que parecían brotar desde lo más profundo, la forma en que se cuidaban el uno al otro en las entrevistas y eventos promocionales, contaban una historia diferente, una historia que los fans anhelaban que fuera real. Finalmente la confirmación que todos esperábamos con ansias llegó para alegría de sus seguidores. En un viaje romántico de ensueño a las paradisíacas Maldivas, Hande y Kerem publicaron fotos juntos en sus respectivas redes sociales, confirmando oficialmente su relación y desatando la euforia en el mundo virtual. El internet explotó literalmente. Los fans estaban eufóricos, celebrando la unión de sus ídolos, la confirmación de que la magia que veían en pantalla era real y soñando con un final feliz digno de un cuento de hadas, un final que parecía inevitable. Durante un tiempo que pareció sacado de un cuento de hadas, todo parecía perfecto o idílico. Hande y Kerem se mostraban enamorados, felices y compenetrados. Viajaban juntos a destinos exóticos, se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales y compartían momentos íntimos y especiales con sus seguidores en las redes sociales, humanizando su relación y haciéndola aún más cercana a sus fans. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros que veían en su relación un ejemplo de amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la vida privada se convierte en un escaparate público y las presiones son constantes, la felicidad no dura para siempre, o al menos no lo hace de la manera que imaginamos. Los rumores de crisis, las especulaciones sobre problemas en la relación comenzaron a surgir con la misma rapidez con la que había florecido su romance, generando incertidumbre y preocupación entre sus seguidores.
Se decía que las agendas apretadas de ambos, los compromisos profesionales que los mantenían alejados y las presiones mediáticas que los acechaban constantemente estaban pasando factura a la relación, erosionando la base sólida que parecía tener. Al principio, tanto Ande como Kerem intentaron desmentir estos rumores, minimizando los problemas y mostrando una imagen de unidad. Sin embargo, la evidencia era cada vez más difícil de ignorar. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y espontáneas, y sus declaraciones en las entrevistas se volvieron más ambiguas y evasivas, alimentando aún más las sospechas de una crisis inminente. Finalmente la confirmación de la ruptura llegó, aunque no de la manera que muchos esperaban. No hubo comunicados oficiales emitidos por sus representantes ni declaraciones dramáticas en programas de televisión. Simplemente dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales, un gesto que en el mundo actual equivale a una declaración oficial de ruptura, y comenzaron a ser vistos por separado, en compañía de otras personas, dando señales claras de que habían tomado caminos separados. La noticia devastó a los fans, que se negaban a creer que el cuento de hadas había llegado a su fin, que la magia se había desvanecido. Muchos culpaban a la prensa por invadir su privacidad, a los managers por priorizar sus carreras individuales y a las agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos. Otros, en cambio, apuntaban a posibles diferencias irreconciliables entre Ande y Kerem, a incompatibilidades que habían salido a la luz con el tiempo. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de esta dolorosa separación que dejó a tantos con el corazón roto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque la verdad, como siempre, es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Una de las teorías más extendidas y plausibles es que la presión mediática fue demasiado grande para la pareja, asfixiándolos y erosionando su relación. Ande y Kerem eran constantemente seguidos por los paparazzi, sus vidas privadas eran escrutadas hasta el más mínimo detalle y cualquier pequeña acción era interpretada como una señal de crisis o reconciliación. Esta constante vigilancia, esta falta de privacidad, pudo haber creado un ambiente de tensión y estrés que acabó desgastando la relación, impidiéndoles disfrutar de su amor en paz. Otra teoría que ha ganado fuerza con el tiempo apunta a las diferencias en sus personalidades y aspiraciones profesionales. Se dice que Ande, con su creciente popularidad y su ambición de conquistar nuevos mercados, tanto en Turquía como a nivel internacional, quería enfocarse en su carrera y explorar nuevas oportunidades, expandiendo sus horizontes profesionales. Kerem, por su parte, prefería un ritmo de vida más tranquilo y estable, centrado en proyectos más personales y significativos, buscando un equilibrio entre su vida profesional y personal. También se rumorea, aunque sin pruebas concretas, que la aparición de terceras personas pudo haber influido en la ruptura, sembrando la duda y la desconfianza entre la pareja. Se ha vinculado a Ande con varios actores y empresarios, mientras que a Kerem se le ha relacionado con algunas modelos y celebridades. Aunque no hay pruebas contundentes de infidelidad, estos rumores pudieron haber alimentado la inseguridad y la desconfianza, contribuyendo al deterioro de la relación. Pero independientemente de las razones detrás de la ruptura, lo cierto es que la separación de Ande y Kerem dejó una profunda cicatriz en sus fans, quienes habían idealizado su relación y veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Muchos se negaron a aceptar la realidad y continuaron esperando una reconciliación que a día de hoy parece cada vez más improbable, aunque la esperanza es lo último que se pierde. Y aquí es donde llegamos a la parte más intrigante de la historia, la supuesta tensión pública entre Ande y Kerem después de la ruptura. En los últimos meses, se han producido varios incidentes que han alimentado los rumores de una relación tensa y conflictiva, generando aún más especulaciones y comentarios. Por ejemplo, se dice que Ande y Kerem han evitado coincidir en eventos públicos y fiestas, haciendo todo lo posible para no cruzarse en el mismo lugar. Incluso cuando han tenido que asistir al mismo evento por compromisos profesionales, han mantenido la distancia y han evitado cualquier tipo de contacto, ignorándose mutuamente o mostrándose indiferentes. También se han filtrado informaciones sobre supuestos encontronazos y discusiones entre ambos, tanto en público como en privado. Se dice que Ande y Kerem han tenido fuertes desacuerdos en el set de grabación de sus nuevas series, lo que ha dificultado el trabajo y ha creado un ambiente de tensión entre el equipo, afectando la productividad y el bienestar de todos. Además, sus declaraciones en las entrevistas han sido interpretadas como indirectas y reproches mutuos, mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Ande y Kerem han evitado hablar directamente sobre su relación pasada, pero sus comentarios sobre el amor,
el compromiso y la importancia de la lealtad han sido analizados al detalle por los fans y la prensa, buscando pistas sobre los motivos de la ruptura y el estado actual de su relación. Todo esto ha llevado a muchos a creer que la reconciliación entre Hande y Kerem es prácticamente imposible, un sueño inalcanzable. Se dice que ambos están resentidos y heridos por la ruptura, y que no están dispuestos a perdonar ni a olvidar lo que pasó, aferrándose al rencor y la decepción. Sin embargo, como mencioné antes, también hay quienes mantienen viva la esperanza de una segunda oportunidad, creyendo en el poder del amor verdadero. Argumentan que el amor que Hande y Kerem se profesaron fue demasiado fuerte como para desaparecer por completo, y que el tiempo y la distancia podrían curar las heridas y permitirles volver a encontrarse, dándose una nueva oportunidad para ser felices juntos. Pero seamos realistas y pragmáticos, la reconciliación parece un sueño lejano, una fantasía poco probable. Hande y Kerem están enfocados en sus carreras, han seguido adelante con sus vidas y han dejado claro, de manera implícita, que no tienen intención de revivir el pasado, que han cerrado ese capítulo de sus vidas y están listos para escribir nuevas historias. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Veremos a Hande y Kerem juntos de nuevo, protagonizando un reencuentro épico que haga vibrar a sus fans? ¿O su relación está destinada a ser un capítulo cerrado en sus vidas, un recuerdo agridulce de un amor que no pudo ser? Solo el tiempo lo dirá, el tiempo es el juez supremo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden influir en una relación, alterando su curso y poniendo a prueba su fortaleza. Su romance fue un cuento de hadas que terminó abruptamente, dejando a sus fans con el corazón roto y con muchas preguntas sin respuesta, alimentando el debate y la especulación. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, también podemos aprender mucho de esta historia, extrayendo lecciones valiosas sobre el amor, las relaciones y la vida en general. Nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, que las relaciones requieren esfuerzo constante, compromiso mutuo y comunicación abierta y honesta, y que a veces simplemente, las cosas no funcionan, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. En resumen, en este vídeo hemos explorado el inicio fulgurante de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, su apogeo como la pareja soñada de Turquía y finalmente su dolorosa ruptura, marcada por la tensión pública y un futuro incierto. Analizamos las posibles razones detrás de su separación, desde la presión mediática hasta las diferencias personales, y cómo todo esto ha afectado a sus fans, quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Gracias de corazón por acompañarme hoy en este viaje a través del drama de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido identificados con alguna de las emociones que hemos explorado. Me encantaría saber sus opiniones sinceras sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro, desafiando todas las probabilidades? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones detrás de su ruptura, más allá de lo que se ha dicho públicamente? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos que también sean fans de Hande y Kerem y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.